Hola, hoy hacemos el cascanueces. Espero que os haya gustado este cascanueces. La verdad yo tenía muchas ganas de hacer un cascanueces. Me quedé con las ganas el año pasado de hacer uno, para mí, y este año me he animado a hacerlo. Digo, bueno, pues lo voy a subir. A ver, ¿qué tal? Bueno, pues empiezo por la parte de abajo del cascanueces del cuerpo. Y para eso voy a empezar a tejerlo en negro. Y la primera vuelta va a ser un anillo mágico y dentro del anillo mágico 6 puntos. Dentro del anillo 6 puntos. 1, 2. En la vuelta número 2 va a ser todo aumentos, ¿vale? Con un total de 12 puntos. Así hasta 12. En la vuelta número 3 va a ser un punto, que yo ya lo tengo marcado, y un aumento. Con un total en esta vuelta de 18 puntos. Un punto y aumento. A ver. En la vuelta 4 vamos a hacer 2 puntos, 1, 2 y un aumento. Con un total de 24 puntos. 2 puntos y aumento. 1, 2 y aumento. Y así hasta acabar la vuelta. En la vuelta 5 vamos a hacer 3 puntos y un aumento. El mío lo tengo marcado. Ahora 2, 3 y el aumento. Y así en toda la vuelta, con un total de 30 puntos. En la vuelta número 6 vamos a hacer 4 puntos y aumento, pero primero hacemos 2 primeros. Ahora el aumento. Y ahora ya sí que hacemos los 4 seguidos. 1, 2, 3 y 4. Y ahora sí el aumento. Y así en toda la vuelta. Y acordaros de que nos tienen que quedar al final 2 puntos. En la vuelta número 7 vamos a hacer 5 puntos y un aumento. Yo tengo el primero, 2, 3, 4 y 5. Y ahora el aumento. Y así en toda la vuelta con un total de 42 puntos. 5 puntos y aumento. En la vuelta número 8 vamos a hacer punto por punto pero cogiendo la hebra de atrás. Punto por punto cogiendo la hebra de atrás. Y así en toda la vuelta con un total de 42 puntos. En la vuelta número 9 vamos a hacer punto por punto. Con un total de 42 puntos. Punto por punto. En la vuelta número 10 vamos a hacer punto por punto, pero en esta vuelta vamos a hacer en el último punto un cambio de color a rojo, ¿vale? En esta vuelta vamos a hacer punto por punto, pero en el último punto vamos a hacer un cambio de color a rojo. Tenemos que tener un total de 42 puntos. Ahora de la vuelta 11, que es esta, a la vuelta número 14, vamos a hacer puntos sobre cada punto. Pero en la vuelta número 14, en el último punto, vamos a hacer un cambio de color a negro, ¿vale? En la vuelta número 11, que es esta, a la vuelta número 14. Y en la número 14, en el último punto, un cambio de color a negro. Ahora, esta es la vuelta número 15. Y vamos a hacer la vuelta número 15 y la vuelta número 16 en negro. Y en el último punto de la vuelta número 16 vamos a hacer un cambio de color de nuevo a rojo. ¿Vale? Vamos a hacer 2 vueltas de negro. 15, que es esta, y otra, la 16. Y en el último punto de la 16 vamos a hacer un cambio de color a rojo. Ahora de la vuelta 17 a la vuelta 27 vamos a hacer puntos sobre cada punto. De la 17 a la 27 puntos sobre cada punto. En la vuelta número
28 vamos a hacer 5 puntos y una disminución. Yo tengo mi primer punto, 2, 3, 4, 5 y la disminución, cogiendo las dos hebras de adelante. Y así en toda la vuelta, 5 puntos y una disminución. En la vuelta 29 vamos a hacer 4 puntos y una disminución. Si queremos ir ya rellenando y poniéndole algo en la base y tal, podemos ir haciéndolo antes de cerrar más. Mirad, yo a este que tengo aquí no le metí nada en la base, ¿vale? Lo que lleva todo es relleno. Bueno, pues vamos a hacer 4 puntos y una disminución. Yo tengo el primero ya marcado, 2, 3, 4 y una disminución. Yo estoy haciendo el muñeco con una aguja de 2,5. La lana esta no es para aguja más grande, pero bueno. En la vuelta 30 vamos a hacer 3 puntos y una disminución. 1, 2, 3 y mi disminución. Ahí. Y así en toda la vuelta, 3 puntos y una disminución, ¿vale? En la vuelta 31 vamos a hacer 2 puntos y una disminución. 1, 2 y disminución. Y así en toda la vuelta, con un total de 18 puntos. En la vuelta 32 vamos a hacer un punto y una disminución. Y en esta vuelta vamos a hacer un cambio de color al color que vamos a tejer la cabeza. Color beige, color carne, ¿vale? Del color que vamos a tejer la cabeza vamos a, en el último punto, hacer un cambio de color. En esta vuelta tenemos que tener un total de 12 puntos. Acordaros, en el último punto, un cambio de color. Vale, yo ya tengo mi cambio de color, ¿vale? Puesto. En la vuelta 33 vamos a hacer todo aumentos. En el mismo punto hacemos otro punto. Y así en toda la vuelta. A ver, que saque. En esta vuelta todo aumentos. En el mismo punto, 2 puntos. Y así en toda la vuelta. En la vuelta número 34 vamos a hacer puntos sobre cada punto, con un total de 24 puntos, ¿vale? Puntos sobre cada punto, con 24 puntos. En la vuelta 35 vamos a hacer 3 puntos y un aumento. 1, 2, 3 y aumento. Y así en toda la vuelta, 3 puntos y aumento. 1, 2, 3 y aumento. En la vuelta 36 vamos a hacer 4 puntos y aumento. 1, no lo tenía hecho, 1, 2 y el aumento. Y ahora hacemos 4 puntos y aumento. 1, 2, 3, 4 y el aumento. Y así en toda la vuelta, 4 puntos y aumento. Aquí nos sobrarán los 2 puntos que tejimos al principio. En la vuelta 37 vamos a hacer 5 puntos y un aumento. 2, 3, 4, 5 y el aumento. Y así en toda la vuelta, 5 puntos y aumento. En la vuelta 38 vamos a hacer 6 puntos y un aumento. Tejemos los 3 primeros. 2, 3 y aumento. Y ahora ya los 6. 1, a ver, que coja hilo. 1, 2, a ver, 3, 4, 5 y 6. Y ahora el aumento. Y así en toda la vuelta, 6 puntos y aumento.
En la vuelta 49 vamos a hacer 6 puntos y una disminución. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y la disminución. Y así en toda la vuelta, 6 puntos y disminución. En la vuelta 50 vamos a hacer 5 puntos y una disminución. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora la disminución. Y así en toda la vuelta, 5 puntos y disminución. Y ahora los ojos de seguridad, contando desde aquí el cuello, la primera vuelta de color carne esta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entre la vuelta 12 y la vuelta 11 ponemos los ojos. Esta es la 12 y esta es la 11, ¿vale? 11 y 12. Pues entre medio los ojos. 1, 2, 3, 4, 5 y el que hace 6 ponemos los ojos. Creo que sí. O el que hace 7. Es que estos ojos son más grandes que los que le puse al otro. Pero bueno. A ver, yo no sé cómo le ponéis vosotros el tapón. Yo no me gusta ponérselo así. Se lo pongo así, de esta manera. En la vuelta 51 vamos a hacer 4 puntos y una disminución. 2, 3, 4 y disminución. Y así en toda la vuelta. Si queremos ya ir rellenando para que después no cueste tanto trabajo, pues rellenamos un poco. En la vuelta 52 vamos a hacer 3 puntos y una disminución. 1, 2, 3 y la disminución. Y así en toda la vuelta, 3 puntos y una disminución. Cogiendo las hebras de adelante. Así. Y de nuevo pues 3 puntos y una disminución. En la vuelta 53 vamos a hacer 2 puntos y una disminución. A ver, y así en toda la vuelta. Con 2 puntos y una disminución. 1, 2 y mi dismi. Y en la vuelta 54 va a ser un punto, lo tengo ya marcado, y una disminución. A ver, disminución. Y así en toda la vuelta, un punto y disminución. Rellenamos la cabeza lo que necesitemos y ya con la aguja podemos cerrar los puntos. Así. Y así es como ha quedado nuestro cascanueces. Ahora falta decorarle. Ahora vamos a hacer el gorro, el negro. Y para ello vamos a hacer un anillo mágico. Y dentro del anillo vamos a hacer 6 puntos. 1, 2, 3 y así hasta 6. En la vuelta número 2, en todos los puntos vamos a hacer aumentos, con un total de 12 puntos. A ver, 2, 3, 4 y así hasta 12 puntos. En la vuelta número 3 va a ser un punto, que ya lo tengo marcado, y un aumento. Y en esta vuelta tenemos que tener un total de 18 puntos. Punto y aumento. En la vuelta 4 va a ser 2 puntos y un aumento. 2 y aumento. Y así toda la vuelta con un total de 24 puntos.
y aumento. En la vuelta 5 va a ser 3 puntos y aumento. 2, 3 y aumento. Y así en toda la vuelta con un total de 30 puntos. 1, 2, 3 y aumento. En la vuelta 6 va a ser 4 puntos y un aumento. Yo tengo 1, ahora 2, hago el aumento y ahora ya sí hago 4 puntos y aumento. 1, 2, 3, 4 y ya el aumento. Y así en toda la vuelta. Hay 4 puntos y aumento. En la vuelta 7 va a ser 5 puntos y un aumento, con un total de 42 puntos. 2, 3, 4, 5 y el aumento. Y así en toda la vuelta, 5 puntos y aumento. En la vuelta 8 vamos a hacer 6 puntos y aumento. Primero hacemos los 3 primeros. 2, 3 y aumento. Y ahora hacemos los 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y el aumento. Y así en toda la vuelta, 6 puntos y aumento. Y en la vuelta 9 vamos a hacer 7 puntos y un aumento. 2, 3, 4, 5, 6 y, 7. Y ahora, que no lo he hecho bien. Y ahora el aumento. Y así en toda la vuelta, 7 puntos y aumento. En la vuelta número 10 vamos a hacer punto por punto, pero cogiendo la hebra de atrás, ¿vale? Siempre la hebra de atrás. Cogiendo. En esta vuelta, punto por punto. Mirad, cogéis la medida de la cabeza más o menos de nuestro muñeco, lo ponemos aquí para, como, así, ¿no? Como tiene que ir metido para acá para que no quede justo ni nada. La lana de la cabeza es más gordita que la lana esta negra. Entonces, cogéis la medida y eso, ¿vale? De la vuelta 11 a la vuelta 23 vamos a hacer puntos sobre punto, ¿vale? De la 11, que es esta, a la 23. Punto sobre punto. Cogiendo todo el punto ya, ¿eh? Vale, pues cuando acabemos de la vuelta 23 ya, cerramos con punto deslizado y ya se ha quedado el gorro, ¿vale? Al gorro le voy a poner cartón para que se quede recto y así le va a quedar aquí a nuestro muñequito, a nuestro cascanueces. Para hacer el brazo vamos a empezar yo en amarillo, ¿vale? Un anillo mágico y dentro del anillo 6 puntos. 1, 2 y así hasta 6. En la vuelta número 2 vamos a hacer todo aumento con un total de 12 puntos. 2, 3, 4, así hasta 12. En la vuelta número 3 vamos a hacer punto por punto, pero cogiendo la hebra de atrás, con un total de 12 puntos, cogiendo la hebra de atrás. 1, 2, 3. En la vuelta número 4 vamos a hacer punto por punto y en el último punto vamos a hacer un cambio de color al color que estamos tejiendo nuestro cascanueces. Yo en mi caso lo estoy tejiendo de color rojo, pues entonces se lo pondré en rojo, ¿vale? Acordaros, en el último punto hacemos un cambio de color. De la vuelta número 5, que es esta, a la vuelta número 13 vamos a hacer un punto sobre cada punto. De la vuelta número 5 a la vuelta número 13, puntos sobre cada punto. En la vuelta número 14 vamos a hacer un punto,
y una disminución en toda la vuelta, punto y disminución. Ahora el punto y disminución, y así en toda la vuelta. En la vuelta número 15 vamos a hacer puntos sobre cada punto, con un total de 8 puntos. 1, 2, 3 y así hasta 8 puntos. Vale, se me ha pasado a decir que en la vuelta número 15 tenemos que hacer un cambio de color en el último punto. Se me ha pasado. A color carne, ¿vale? Ahora en la vuelta número 16 vamos a hacer un punto sobre cada punto, pero cogiendo la hebra de atrás. En esta vuelta tenemos que tener 8 puntos. Cogiendo la hebra de atrás, puntos sobre cada punto. Un total de 8 puntos. En la vuelta número 17 y 18 tenemos que hacer un punto sobre cada punto. En cada vuelta un total de 8 puntos. En la 17 y la 18, puntos sobre cada punto. Y en la vuelta número 19 vamos a hacer un punto y una disminución. En esta vuelta tenemos que tener un total de 6 puntos. Los dos últimos puntos los tejemos un punto y un punto, ¿vale? O sea, ahora he hecho mi disminución, ¿no? Un punto, ahora una una disminución y ya me quedan 2 puntos, ¿vale? Un punto y a ver si puedo, y otro punto. Y en esta vuelta nos tiene que quedar un total de 6 puntos. Y ya pues nada, nos vamos al siguiente punto, hacemos un punto deslizado y cerramos con la aguja de coser, ¿vale? Y rellenamos también, que no se nos olvide rellenar. De este brazo tenemos que tener otro más, ¿vale? Dos brazos. Para hacerle la barba vamos a hacer 9 cadenas, ¿vale? 1, 2, 3. Ahora, en la segunda cadena, aquí tenemos la primera, en la segunda hacemos un punto deslizado. Ahora, en el siguiente punto hacemos un punto bajo. En el siguiente hacemos un medio punto alto y en el siguiente otro medio punto alto. Ahora en el siguiente hacemos un punto alto, en el siguiente otro medio punto, un punto alto, en el siguiente un punto alto y en el siguiente otro punto alto. O sea, en total tenemos que tener 3 puntos altos, ¿vale? Y ahora en el siguiente un punto deslizado y aseguramos y dejamos hilo para coser. De esto tenemos que tener 2, ¿vale? Van ahí en nuestro muñequito. A ver, este es mi muñequito, pues va ahí así, ¿vale? Así, la barba. No sé si lo veis bien, se aprecia, no se aprecia, así más o menos, ¿vale? Y para el pelo vamos a hacer igual. Vamos a hacer 10 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En la tercera cadena, 1, 2 y 3, vamos a hacer punto alto. Y vamos a hacer en toda la cadena aumentos de puntos altos, ¿vale? Aquí otro aumento de punto alto y así en toda la cadena. Punto alto, otro punto alto en el mismo punto y así hasta llegar aquí al final. He llegado al final, hago una cadena, aseguro, corto hilo y ya está. Ahora hago aquí así con los dos que quedan, nudito y otro nudito. Mirad, rosquillos de estos yo tengo aquí más hechos. Entonces, aquí al muñeco
va a ir por aquí alrededor, ¿vale? A ver, que si lo queréis más grande, pues más grande. Por aquí así puesto. Entonces, vosotros hacéis los que necesitéis, ¿vale? Por aquí puesto, ¿vale? Mirad, aquí tengo hecho. ¿Veis lo que os digo? Los rosquillos estos. Lo que pasa es que los rosquillos estos, la lana era más gruesa, era más gordita. La lana esta que estoy haciendo es más fina. Entonces, pues eso. Pues le tomáis, le vais haciendo los rosquillos que vais necesitando. Mirad, ya tengo mi cascanueces, la barba se la puse, el gorro, los brazos y aquí atrás lo que os digo, le tomé más o menos medida y más o menos lo del sombrero, la tira que lleva del sombrero han sido cadenas y más o menos pues como las queramos ponerle la cadena, pues hacemos cadenas, cadenas y cadenas, ¿vale? Se lo vamos midiendo al sombrero. Esto es lo que digo, a ver, esto, ¿vale? Sale de aquí arriba, le hice, son 2 cadenas, o sea, 2 tiras de cadena y ya está. Mirad, a las cadenas le he echado un poco de silicona aquí para que se quede pegado. Salen de aquí arriba. Y para los botones yo le voy a poner botones de verdad. Se los voy a poner en negro. El otro se lo he puesto en amarillo, este se lo voy a poner en negro. Voy a hacer un anillo mágico y dentro del anillo 6 puntos. Y cierro y ya está, ¿vale? 1, 2, a ver, mirad. Aquí los tengo. He dejado hilo largo para esconder ahora con las agujas y les voy a poner 4, 2 y 2. Bueno, pues se ha quedado el cascanueces. El de los botones negros es el que hemos hecho y el de los botones amarillos el que hice yo pues, para ver cómo salía, ¿vale? Pues espero que os haya gustado el vídeo, que os suscribáis, que le deis a like y todo. Y muchísimas gracias por verlo, por compartir. Y mirar aquí nuestro cascanueces con el tambor que le he hecho. Ha quedado súper bonito.